A pesar de todo, pienso que cada vez escribo mejor lo que me pasa. Lástima que cada vez me vaya peor. Marcelo, primero agradecerte por la posibilidad de la charla, como siempre es un placer. Te sigo desde MacMax. Hemos tenido la posibilidad de tenerte en Plástico Cruel, en la comunidad junto a Juan Matio, y bueno, se agradece siempre que estés dispuesto a rosquear literatura y otras formas, ¿no? En nuestra primera edición de estas entrevistas que estamos haciendo, que se llaman Vaciar Chat, charlamos con Diego Mucio, y Diego Mucio, cuando habló de las esferas, habló del gótico pampeano, ¿no? De verse adentro de ese género, ¿no? Como entre otros géneros, ese. Y te vengo escuchando hace un tiempo, te leo en tu Instagram, te escucho en el programa de César, que hiciste la columna sobre gótico pampeano. Y bueno, preguntarte un poco, ya que Mucio lo trajo en la charla anterior, ¿de qué va el gótico pampeano? ¿Cómo se puede empezar a pensar el gótico pampeano? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, un placer charlar con ustedes. Lo que yo vengo notando desde hace algunos años es que se está escribiendo bastante literatura acá en Argentina, que lo que hace es relacionar de cierta forma las historias de campo, lo rural, con lo gótico o el terror. A mí me gusta llamarlo gótico rural más que gótico pampeano, porque gótico pampeano sería un tipo de literatura particular dentro del gótico rural, pero tenemos, no sé, te pongo un ejemplo de una novela que yo creo que está dentro del gótico rural y no transcurre en la Pampa, que es El viento que arrasa de Selva Almada. Quizá no es la más representativa, pero tiene muchas características de este tipo de literatura. Y bueno, tenemos varias de diferentes zonas. Entonces, por ahí la mejor manera de llamarlo sería gótico rural. Y dentro del gótico rural está el gótico pampeano, o tenemos el gótico de las diferentes partes, pero siempre en el interior del país, las provincias o en el interior de Buenos Aires. Bueno, hace un tiempo se viene escribiendo bastante literatura que relaciona este espacio, digamos, ¿no? Que sería el campo o lo rural, la llanura pampeana o la selva de Misiones o los espacios del Chaco naturales, por ejemplo, con lo que sería el terror, con lo que sería el terror y el gótico. Pero bueno, lo que a mí me interesó en ese momento fue hacer un recorrido hacia atrás y ver dónde empieza todo esto. Y llegué a la conclusión de que nuestra literatura nace ya jugando con lo que es el gótico y con lo que es la pampa. Yo lo que le hablaba la otra vez con César y con Rodrigo en el programa, les comentaba que me parece que es un buen lugar para empezar, es el inicio de nuestra literatura, y el inicio de nuestra literatura está en Echeverría y está en Sarmiento, ¿no? Piglia lo que dice es que lo que se podría decir es que la historia de la narrativa argentina empieza dos veces, en El Matadero y en la primera página del Facundo. Yo estoy muy de acuerdo con esto que dice Piglia, pero también tenemos a David Viñas que dice que la literatura argentina comienza con una violación, ¿no? Dejando un poco afuera a Sarmiento, hablando de que nace con Echeverría. Pero bueno, entonces si consideramos que estas dos obras, ¿no? Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, de Sarmiento, y El Matadero y La Cautiva también, de Echeverría, son las primeras grandes obras de nuestra literatura. eh, o sea, analizando estos textos, podemos llegar a la conclusión de que el territorio conocido como la Pampa, y lo rural, digamos, son el escenario central de este nacimiento, ¿no? De esta literatura fundacional. Y al mismo tiempo, la violencia, lo espectral y el horror en sus diferentes facetas, y en cierta medida una afinidad con el gótico, son también elementos bastante fundamentales a la hora de construir una literatura propia. Entonces podemos decir que nuestra literatura nace ligada a lo rural, al campo, a la pampa, y nace ligada al gótico. Un ejemplo muy claro es el inicio
del Facundo, ¿no? De Sarmiento, que apela directamente a lo espectral y a lo fantasmagórico, ni bien arrancas en las primeras líneas. Digamos, la clásica línea de apertura del Facundo son: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Bueno, esto es casi un ritual de invocación, ¿no? Yo digo que esto podría ser el inicio de cualquier sección de espiritismo en la era victoriana, donde se llaman los espectros del pasado, se los invoca para tratar de entender el presente. Y después el poema épico La cautiva, que también transcurre en La Pampa, tiene momentos no solo de violencia explícita, sino también tiene alusiones a espectros, fantasmas, y tiene muchas descripciones de gótico explícito. En un momento lo que hace directamente es comparar a los indios con vampiros, o sea, directamente se llama vampiro. Habla de que toman un caballo, le cortan el cuello y se ponen a chupar la sangre y la saborean y se rellenan de sangre, y dice como sedientos vampiros. Bueno, y El matadero es un relato de corte realista y quizás hasta podríamos llamarlo costumbrista, pero tiene una atmósfera indudablemente sombría, gore incluso. No sé, tenemos un niño decapitado por una soga, hay una orgía culinaria entre sangres y vísceras y carne, y un final muy violento, digamos. No es quizá un relato gótico, eh, pero tiene mucha semejanza con el gótico. Y además, yo le sumo un pequeño dedito más, que puede aportar o no, pero me gusta, que es que Echevarría fue el fundador del romanticismo en nuestro país, y como se sabe, el romanticismo está en la génesis del gótico. Entonces, la afinidad narrativa de nuestra literatura con el gótico me parece que es bastante clara. Hablabas del nacimiento de nuestra literatura y cómo está ligado a esto, digo, ese comienzo es una zona de invocación de Sarmiento, hablas de Echeverría y textos hiperviolentos. Yo pienso en Mansilla, ¿no? Hace poco releí La excursión a los indios ranqueles y Siete platos de arroz con leche, y también hay eso, ¿no? Esto que marcaba esa violencia, esos medios de género que por ahí, Excursión a los indios ranqueles es un texto realista, pero por momentos se pone algo onírico, se pone algo de género y da terror, ¿no? Te lleva para ese lado. Y llego hasta Borges, ¿no? También le pregunté a Mucio qué onda Borges con el terror, y pienso en esto también, y digo, los cuentos de Orilleros, de Borges, estos cuentos que suceden en esa pampa infinita que describe Borges como una tierra de nadie, como una tierra sin fin, como el lugar de cierta desgracia. Y pienso en esos cuentos de Borges que dan miedo, sin la necesidad de que aparezca un elemento del gótico, ¿no? Pero ¿qué pasa con Borges ahí? ¿Dónde lo ubicás? Muchos cuentos de Borges, ¿no? De orilleros, de gauchos, faconeros, malevos, que transcurren en los campos, en las pampas. No son cuentos de terror, pero muchas veces se sienten como cuentos de terror, ¿no? Un cuento como se me viene a la mente El Encuentro, que claramente no es un cuento de terror, pero tiene algo de espectral, ¿no? Porque la historia de un grupo de amigos que se juntan en una quinta, hay una vitrina con armas que han usado gauchos conocidos por ser cuchilleros, fagoneros, y en una borrachera dos amigos se pelean, cada uno elige un facón de la vitrina y se trenzan en una pelea a muerte, como si supiesen realmente usar las armas, y se terminan matando entre ellos. Y lo que desliza Borges es que al fin se encontraron, después de tanto tiempo, dos gauchos que se odiaban, digamos, que se tenían rencor, que se habían batido a duelo, se volvieron a encontrar a través de esas dagas, ¿no? Como que al haber tomado las dagas, el espíritu de esos gauchos se posesionó de estas personas, de estos jóvenes, y volvieron a batallar. Entonces nos hablando de algo, de una posesión, de algo espectral, de un espíritu que se mete en el cuerpo de una persona solo por tomar un objeto. Y a partir de ahí me parece que se puede ver como un cuento de fantasma, ¿no? Como un cuento de terror. Pero yo creo que Borges tiene un cuento en particular que me parece que incluso puede prefigurar todos estos relatos, e incluso sospecho
que el germen del protagonista típico, ¿no? Del gótico rural actual, yo creo que lo impulsó Borges con Gutre. Con Gutre, un personaje, el capataz del cuento El Evangelio según Marcos, un cuento de 1970 de Borges, está en el informe de Brody. Este personaje, el capataz bueno, básicamente se trata de un médico o un joven que se está por recibir de médico, se va a pasar un fin de semana a Junín. Junín está en la Pampa, justamente en la Pampa húmeda, con un amigo y el amigo se tiene que ir de urgencia de la ciudad y él decide quedarse. Encuentra como un divertimento contarle al capataz y a su hijo y su hija, leerle una Biblia. Encuentra una Biblia en la casa y comienza a leer una Biblia en inglés. Él se las traduce y les va contando una historia, por supuesto parte del Evangelio según Marcos. Y se viene una tormenta, queda atrapado, no tiene otra cosa que hacer más que leerle la Biblia. Y estos personajes, los Gutre, se van metiendo cada vez más en la historia hasta el punto de que en un momento, al final del cuento, deja entrever Borges que lo van a crucificar, que tienen todo preparado para crucificarlo. Lo escupen, lo maldicen, lo golpean y cuando entran al galpón hay una cruz armada. Sacaron las vigas del techo para armar una cruz para crucificarlo, recreando, ¿no?, el calvario de Jesucristo y la crucifixión. Bueno, yo creo que ahí Gutre él lo describe como un tipo alto, fuerte, huesudo, de pelo tirando rojizo, y es un personaje, a mí me hace acordar, vuelvo otra vez al Viento cada raza de Selva Almada, o a personajes de otras novelas de acá, del gótico rural argentino, como por ejemplo El Eterno Silencio, Eduardo Blaustein, perdón, también tiene un personaje muy similar. Hay muchos. Este hombre, también me recuerda un poco a uno de los protagonistas de la novela de Mariana Enríquez. Hasta parte de noche, uno de los protagonistas es un muchacho muy grandote, un muchacho más tirando a rubio, pero melenudo, fuerte, que fue fuerte en su momento, pero ahora está un poco avejentado. Bueno, pasa lo mismo con el protagonista o el mecánico del Viento Carraza, algo similar con el personaje del Eterno Silencio de Blaustein, que no tiene nombre, y se suele ver ese tipo de personaje, ¿no? Porque se llama gringo en el campo, o medio colorado, medio rubio, pero un tipo grandote y fuerte, sobre todo solitario, sobre todo silencioso, con un pasado complicado en general. Y yo creo que ahí un poco está el germen, no solo por este personaje, no solo por el típico protagonista, ¿no?, del gótico rural, sino por la historia que se cuenta, que tiene mucha relación con el folk horror. No voy a decir que Borges inventó el folk horror porque unos cuantos años antes David Pinner escribió Ritual, que es la novela en la que se basa todo este género de terror rural, sobre todo inglés, de películas como The Wickerman, El Hombre de Paja, o ahora Midsommar. Hace poco se estrenó una película de Ari Aster que es muy de ese género o subgénero del terror, pero sí tiene esta idea en el folk horror siempre las historias son historias de pueblo chico, infierno grande, donde extranjeros llegan a un lugar a, a vacacionar o a conocer o de paso, no tienen idea de lo que está pasando ahí y se encuentran con gente que no conocen, que no entienden y con costumbres y rituales que no entienden y al final, bueno, termina pasando algo complicado. En este caso no es tan así el cuento de Borges, pero va por ahí. Es una persona que viene de la gran ciudad y entabla relación con gente local, con gente de ahí, que tiene nuestras costumbres, que por ahí siempre está esa dicotomía, ¿no?, de civilización y barbarie, o la gente que viene de la ciudad, la gran ciudad civilizada, y la gente atrasada del campo. Bueno, hay algo muy interesante que dice Juan Matio, justamente en la contratapa de tu libro, Juan, de Como Gorderos, un pequeño fragmentito que lo voy a leer porque me parece interesante y resume un poco esto, que ya viene desde Sarmiento, ¿no? Desde Sarmiento hasta acá, pero lo continúa Borges. Dice, si la civilización es el espacio de la biblioteca, la inteligencia fría, la racionalidad y la ciencia, la barbarie, en cambio, es el espacio de las pulsiones, la sexualidad, el coraje físico, las supersticiones y lo monstruoso. Bueno, todo esto está en el cuento de Borges, toda esta idea de civilización y barbarie, sobre la representación de las pulsiones, ¿no?, y del coraje físico, ¿no?, con estos personajes fuertes y las supersticiones y lo monstruoso, es todo lo que se ve en el Evangelio según Marcos.
Entonces yo creo que este cuento de Borges para mí es fundacional de este género, de cómo se lo escribe ahora. Creo que muchas de estas novelas y libros de cuentos de gótico rural, de alguna u otra manera, están influenciados por este cuento de Borges. El Evangelio según Marcos es justo un cuento que trajo también a la charla Diego Mucio. Creo que esto lo hablamos fuera de estos audios que estamos intercambiando, pero también lo trajo como un cuento de género, un cuento de terror de Borges. Y esto que vos contabas del Evangelio y estos personajes que instala Borges que parecen entidades en el sur, que están artificios, que es Octubre de los Redondos, pero Borges, ¿no? Mete un hit tras otro, no tiene desperdicio. En el sur él introduce un personaje que parece una entidad, que está en un rincón, que es un gaucho viejo, que cuando Juan Dalman, lo ve, dice, de estos gauchos ya no quedan, ¿no? Como que lo saca del ruedo, y en el momento de la pelea, del duelo, este gaucho le tira la daga para que Juan Dalman pelee, ¿no? Y ahí Borges dice, era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Digo, le da también ese mote de entidad y medio difuso y de género, y si era real o no. Me parece que ahí está Borges jugando con el género todo el tiempo y haciendo estas instalaciones, ¿no? Que hace él. Es hermoso ese personaje, ese gaucho que está ahí en un rincón y ese que le pasa el facón. Incluso se puede llegar a entender que en el facón está el espíritu, ¿no? Del gaucho, del hombre de campo, cuchillero, del malevo. Me parece que, nada, esos personajes son recurrentes y me gusta tremendamente la frase que dice al final, el sur como una entidad, ¿no? El espacio. Y eso creo que está muy presente en los cuentos y novelas de gótico rural argentinos actuales. El espacio es fundamental, no solo los personajes, sino el lugar, ¿no? Y no solo el lugar, sino también por ahí la naturaleza como un factor determinante, el clima, ya sea una niebla espesa, el calor agobiante o una tormenta, lo que sea, siempre están presentes la naturaleza, el clima y el espacio como un personaje más en el gótico rural. Esto que decís de la amenaza del lugar, ¿no? De contar un espacio que amenace, me lleva a Quiroga y a la selva, obviamente, pero también me lleva mucho esta descripción de la llanura y del todo igual, que es la inmensidad y tan amenazante en Borges y en estos cuentos de orilleros. Me lleva de lleno a Rulfo, a pensar a Rulfo y el llano en llamas y la descripción de ese llano en Rulfo. También lo linkeo para ese lado. Sí, totalmente. Rulfo, Quiroga, sin duda, ¿no? Hablamos de desierto, llanura, selva, pero siempre el espacio y la naturaleza son muy importantes, ¿no? Todos estos relatos de gótico rural transcurren siempre, si no directamente en la Pampa, suelen transcurrir en pequeños pueblitos del interior del país, siempre alejado del urbano, en paisajes rurales, o en el desierto directamente, como decíamos antes, por ejemplo, El intercesor de Mucio. eh, ya que lo nombramos a Mucio, creo que es de los mejores cuentos, aunque escuché la entrevista que le hicieron ustedes y él lo coloca dentro del fantástico. Yo creo que está indiscutiblemente, aunque él no lo quiera reconocer o no le guste, marcado dentro del gótico rural, por las características que tiene, ¿no? Bueno, eso transcurre en pleno desierto, pero siempre son paisajes rurales, alejados, o en la selva, y se nutren de la estética del gótico, pero con características muy autóctonas. Digamos, eso me parece muy interesante, que utilizan nuestro folclore para contar esas historias. Y el gótico pampeano, ya que hablamos del folk horror, tiene influencias no solo del gótico sureño, sino también del folk horror, e incluso por ahí más que del gótico romano o victoriano, romántico victoriano, perdón, no romano, romántico. Por una cuestión, posiblemente por dos cuestiones. Una que es de clase y la otra que es arquitectónica, y una tercera que es lo que podría llamar la falta de antigüedad de nuestra historia.
¿no? Porque en el gótico pampeano o el gótico rural nuestro argentino no hay castillos en decadencia, no hay grandes mansiones deterioradas, que es lo que se suele ver en el gótico romántico victoriano, pero en su lugar lo que tenemos es una naturaleza salvaje y violenta, ¿no? Es lo que yo llamo lo natural extraño o la naturaleza weird. Volviendo a Piglia, él tiene un texto muy interesante en el que habla justamente de Horacio Quiroga y del espacio en Horacio Quiroga, en los cuentos de él. La Argentina en pedazos se llama el libro de Piglia. Tiene un capítulo que se le dedica puntualmente a Horacio Quiroga y él escribe, siguiendo la tesis de Leslie Fiedler, lo que dice es: en Europa la novela gótica es contemporánea de la ascensión de la burguesía y sus personajes huyen de los símbolos del orden feudal, perfectamente resumidos en la imagen del castillo en ruinas. Ahora bien, ese esquema en América no puede ser traspuesto del mismo modo, pues allí evidentemente no hay castillos en ruinas, lo único antiguo en el Nuevo Mundo es la selva. La novela gótica americana deberá, pues, encontrar sus imágenes terroríficas en la selva y sus habitantes. Entonces, la selva, la llanura pampeana, la naturaleza salvaje, al ser nuestro patrimonio más antiguo, reemplaza a los castillos del gótico romántico. Nuestro gótico quizás está más cerca del gótico sureño norteamericano, ¿no? Tiene más parecido con las plantaciones del sur de Estados Unidos, ¿no? Que podríamos decir que son sus provincias o su interior. Y sus trabajadores, los trabajadores de plantaciones y los esclavos, podemos hacer un paralelismo con nuestros indios y nuestros gauchos, ¿no? Que son quienes eran esclavos y quienes trabajaban en el campo, digamos, ¿no? Bueno, esos son elementos recurrentes y claves del gótico sureño, que acá en el gótico rural, el gótico pampeano, se suelen utilizar bastante. Pero además el gótico pampeano, además de la traducción del gótico sureño y la del gótico victoriano, le suma el folk horror, que es un subgénero del terror inglés, que tiene características propias similares, pero muy particulares. Como decía antes, nace con la novela de Ritual de David Pinner y se adaptó al cine una película de culto que se llama Wickerman de 1973, dirigida por Robin Hardy. Yo creo que en esas dos obras se encuentran todas las características fundamentales del folk horror, que son paisajes rurales, como escenario central siempre, fundamental las pequeñas comunidades que guardan secretos. Hay una clara alusión a adoración, una adoración a la naturaleza, ¿no? Como una deidad, a dioses paganos, rituales ancestrales y el terror que viene de la mano de sacrificios humanos y el terror diurno fundamental. Algo que es muy, muy particular de este subgénero del folk horror es el terror diurno. Esto no se ve mucho. En general el terror está asociado con la oscuridad, con los lugares cerrados, con la asfixia. Sin embargo, el folk horror tiende a mostrar un terror a la luz del día, a la luz del sol, en parajes abiertos. Bueno, todas estas ideas de folk horror ya fueron propuestas a finales de 1800 y principios de 1900 por dos autores, dos escritores pioneros del género, y los dos muy, muy amados por Lovecraft, son Arthur Machen y Algernon Blackwood. Machen en El Gran Dios Pan, que es una novela corta de 1894, y en la novela de Sello Negro, que es de 1895, y Algernon Blackwood en Los Sauces, que es de 1907, y El Wendigo, que es un poquito más adelante, de 1910. Bueno, lo que proponen ambos autores son historias esotéricas, o sea, llenas de elementos esotéricos, donde el encuentro con entidades paganas, ya sean seres primigenios, seres atemporales o de otros planes dimensionales, se produce en plena naturaleza siempre, ¿no? En todos estos textos que nombro. Una naturaleza que casi siempre se presenta como salvaje y como enemiga del hombre. Y muchas veces a la plena luz del día, en el campo, en los bosques, en las montañas. Entonces el gótico rural o el gótico pampeano reúne muchas de estas ideas del horror fantástico lovecraftiano. Y los paisajes ominosos, la mezcla, lo que hace es mezclar estos paisajes ominosos de este terror de Machen, de Algernon Blackwood, de Lovecraft, y los mezclas con las tradiciones de campo, con nuestras tradiciones de campo, con la gauchesca, con las historias de Pueblo Chico Infierno Grande, del folk horror, donde el terror siempre está escondido en el seno de una comunidad que guarda secretos sórdidos y que los visitantes, que son los que van a sufrir las penurias, digamos, en las historias, son gente que viene de afuera y no conoce esos secretos y las costumbres, ¿no? de los locales, digamos. Bueno, acá también se suele recurrir mucho a contar historias o a utilizar a los santos paganos al interior del país, nuestro folclore, nuestras costumbres. Y se mezcla mucho con el catolicismo y el cristianismo. O sea, lo que genera es un sincretismo religioso
que lo que hace es permitir abordar el terror desde diferentes puntos de vista. Entonces tenemos una mezcla de religiones, pues, llamémosle paganas, como San la Muerte de Buchito Gil, mezclada con vírgenes, mezclada con la historia del cristianismo, con Jesús, incluso con otro tipo de religiones, y se genera un sincretismo bastante particular y muy interesante desde donde contar el terror. Y bueno, y el encuentro con la naturaleza salvaje, con la naturaleza no domesticada por el ser humano, por ejemplo en los relatos de Quiroga. Piglia dice algo muy interesante, que es que los relatos de Quiroga le ofrecen a los lectores de la ciudad la experiencia brutal de la naturaleza primitiva, que es un poco lo que contaba antes, ¿no? La dicotomía civilización versus barbarie, la gente que viene de la gran ciudad al campo. Y en ese sentido creo que estos relatos de folk horror suelen recurrir mucho a esta dicotomía, como decía antes, dependiendo de qué tipo de relato. En general, los protagonistas están en ambos bandos, digamos, ¿no? Tanto en los que vienen de afuera, digamos, como en las personas locales, digamos, la gente que vive en el lugar que se cuenta. Entonces, muchas veces esta conexión con la naturaleza salvaje, primitiva, se ve como si fuese una especie de conexión con lo divino, pero también con lo desconocido, sobre todo para la gente que viene afuera, ¿no? Con lo incomprensible, ¿no? Como los encuentros, no sé, de los personajes de Atwood en los sauces, que se encuentran en un lugar lleno de estos árboles de sauces que le producen un terror terrible cerca del agua, o en el cuento de Gran Dios Pan de Machen, donde se encuentran directamente con una deidad primigenia o creen ver una deidad primigenia. Entonces en el gótico pampeano, esa naturaleza extraña, como comentaba antes, puede ser una niebla luminosa, por ejemplo en El Eterno Silencio de Eduardo Blaustein. Es una novela que está protagonizada por un hombre muy típico, arquetípico, este que contaba, ¿no? Que describe Borges en el Evangelio según Marcos. Un tipo solitario, con un pasado tormentoso, vive en un rancho en medio de la nada, rodeado por niebla, una niebla muy pegajosa que cubre el paisaje rural. Y esta es una novela metafísica, pero es una novela para mí de gótico, puro gótico pampeano, que incluso tiene elementos lovecraftianos, ¿no? Estamos hablando de una novela de tintes por ahí más realistas, pero tiene pasajes indiscutiblemente lovecraftianos. Voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito acá de esta novela de Blaustein, un fragmentito, para que se entienda a qué me refiero con un pasaje lovecraftiano. Ya están en este mundo irradiando blasfemias. Es el fin de la larga espera, provenientes de antiguos espacios vastos y ciegos, allí donde nada había sido creado y la niebla no amanecía, conciencia protoplásmica, organismo vasto no constituido por cuerpo alguno, hambriento, odiante. Bueno, esto claramente remite al horror cósmico de Lovecraft, ¿no? Pero bueno, hablamos de la naturaleza hostil y oscura y que se pone en contra del hombre. Bueno, hablamos antes del desierto, ¿no? Y la sequía y el calor en El Intercesor de Diego Mucio, ¿no? Que es un relato que transcurre en 1871 sobre las llanuras pampeanas, el desierto, y hay un grupo de soldados que de alguna manera tienen que enfrentarse a una entidad demoníaca que fue desatada porque sin querer rompieron un cerco mágico. Y ahí tenemos no solo a la entidad, esta entidad demoníaca lovecraftiana que se desata, sino al espacio, y la naturaleza, el desierto y el calor. No sé, Samantha Schweblin tiene una novela que yo creo que se puede marcar tranquilamente dentro del gótico rural, que distancia de rescate, y ahí, digamos, la naturaleza que se pone en contra del hombre está contada a través de un arroyo. Es un arroyo que está contaminado. Y un niño bebe el agua de ese arroyo y se contamina, digamos, ¿no? Y empieza a morir el nene. Entonces lo tienen que llevar a una curandera porque no tienen ningún médico cerca. Eso es otro elemento que suele aparecer mucho en las historias de horror pampeano rural. Las curanderas, chamanes, ese tipo de personajes. Llevan a este niño a la curandera y la curandera, la solución que le ofrece es, de alguna manera, desdoblar el alma de un niño con un ritual, pasar una parte de su alma envenenada a otra persona en cualquier parte del mundo, pero que la mitad de otra persona venga al cuerpo de él, una mitad sana, digamos. Entonces, dentro del niño van a estar conviviendo dos almas, el alma de dos personas distintas, y ahí empieza, digamos, ¿no?
el conflicto de la novela. Pero todo arranca con un arroyo contaminado, con la naturaleza que se pone en contra del hombre. Y también, bueno, pasamos a otro audio para no hacerlo tan larga. Venimos hablando de Gauchesca y recién trajiste también esto de los santos populares. Es algo que la religiosidad, los santos populares y la Gauchesca tenía pensado meterme ahí para hablar de un cuento que para mí viene a refundar la Gauchesca, a hacer algo nuevo, a renovarla, que es Abayay, de Antonio Di Benedetto. Esto está bajo mi fanatismo por Di Benedetto personal, totalmente personal, pero para mí ese es un cuento que rompe algo dentro de la gauchesca y que también son estos bandidos rurales que van asaltando por los caminos, un día asaltan un carruaje, matan al burgués, matan al cura, y cuando Abayay se encuentra de cara con el niño que había quedado dentro de este carruaje, siente la culpa y no la reconoce. Abayay, con una charla con un cura jesuita, descubre la historia de los etilitas y decide subirse al caballo y no bajarse nunca más, y ahí se crea el pobre, que es el primer santo popular de la literatura argentina. Y quería preguntarte por esto, pensando en esta crítica que Mariana Enríquez ha hecho hablando con Juan en la Biblioteca Nacional, con Juan Matio, esto de decir, che, hay como un vacío en la literatura argentina en torno a esto, a los santos populares, a la religiosidad y demás. Y preguntarte, ahondar un poquito más en eso, en la presencia de los santos populares en este género, y qué pasa con la gauchesca y su lenguaje, trayendo también a esto, a Bayay de Di Benedetto. Tengo una deuda muy grande con Abayay, no lo leí. Sin embargo, vi la película me gustó bastante, la vi sobre todo porque la dirige Spinner, que es el director de La Sonámbula, que es una de mis películas favoritas de la historia del cine argentino, pero nunca leí la novela, así que ahí estoy en falta con eso. Pero estoy de acuerdo en parte con lo que dice Mariana, pero también creo que ahora de a poco se está empezando a, justamente con esta ola de terror rural que está viendo acá en Argentina, se están empezando a retomar ella, en parte lo está haciendo, pero también hay otros autores, por ejemplo, el cuento de Leo Yola, El fantasma y la oscuridad, que se incluye en la antología Paisajes Experimentales, que es el primer libro que se publicó en la colección Arqueología del Futuro, de Indómita Luz. Bueno, la curaduría le hizo a Juan Matio y eligió ese cuento de Leo Yola, y justamente ese cuento de Leo Yola retoma uno de estos mitos, este más del norte argentino, que es el familiar, que aparte tiene mucha resonancia política, ¿no? Porque se sabe que es un mito un poco tomado de esa zona, pero también utilizado, inventado, digamos, para justificar la desaparición de obreros por parte de la patronal, Ledesma sobre todo, y cada vez que desapareció un obrero, que era un poco retobado, o era de izquierda, o militaba, se le había llevado este perro negro, ¿no? Esta especie de lobo, que le decían el familiar. Y bueno, y la gente se quedaba tranquila entre comillas, ¿no? En vez de tenerle miedo a la dictadura, que es la que se chupaba a los trabajadores, le tenían miedo a este perro negro que le llamaban el familiar. Bueno, Leo yo la retoma ahí, es muy interesante lo que hacen en ese cuento, está muy bueno. También creo que hay no ficciones muy interesantes que trabajan un poco lo que podría ser el gótico rural. Sobre todo dos libros de no ficción, dos crónicas periodísticas que tratan justamente sobre el mismo tema, pero con varios años de diferencia salieron. A mí me interesa mucho el caso, me gustó mucho el libro de Miguel Prens, se llama, y se llama La Misa del Diablo. Y lo que cuenta es la historia de un... Sucedió en Mercedes, en la provincia de Corrientes, no me acuerdo, creo que fue en el 2005, 2006, por ahí. Encontraron la cabeza de un nene decapitado, que fue violado, bueno, Ramoncito González, le debe sonar ese nombre. La historia que cuenta es una historia de terror. Yo siempre digo que si tengo que recomendar una novela de terror argentina, quizás en vez de una novela elija esa crónica, que me parece totalmente perturbadora, porque además es real, es un caso real, muy gótico, muy oscuro, muy gótico rural. Y ahí están todos estos santos paganos argentinos, sobre todo San la Muerte. Se habla mucho del culto a San la Muerte. Y creo que el año pasado, si no me equivoco, Leonardo Gentile publicó Satán de los Esteros, que retoma la misma historia, pero contada, si se quiere, desde otro ángulo. Por ahí a mí me gusta mucho la de Miguel Prens porque lo siento más
contada como si fuese una novela. Por momentos se acerca mucho a la ficción y eso me gusta mucho. Y la investigación de Gentile es bastante más periodística. Sí, lo tengo muy presente al caso de Ramoncito, porque es también, mirá, y sacándolo de la ruralidad, vos decías que estas novelas lo lleva un poco para el lado de la ruralidad y que juega con eso. Es el caso que usa Mariana Enríquez en El Chico Sucio, y sacándolo, ¿no? De la ruralidad, usa el caso en sí para describir lo que le habían hecho al nene, y ahí también aparece San la Muerte y toda la santería. Claro, es exactamente lo que hace Mariana Enríquez. Se llama El Chico Sucio, si no me equivoco el cuento. Es el cuento que abre las cosas que prohibimos en el fuego. Y lo que hace es trasladar la historia de Ramoncito a la ciudad, al barrio de Once. Sí, es muy interesante lo que hace Mariana. A mí lo que me sorprende mucho es que no se conoce tanto, pero hay un caso pero muy similar al de Ramoncito en Santiago del Estero. Y me sorprende que no se haya documentado eso. Incluso yo pensé que Satán de los Esteros iba a tratar de ese caso. No pensé que iba a volver con el caso de Ramoncito. Pero nada, me parece una curiosidad macabra, pero curiosidad al fin de que haya un caso de un niño de casi la misma edad, con un nombre bastante parecido, que no me sale, pero es bastante parecido al de Ramoncito, en un pueblito bastante parecido al de al del caso de Ramoncito, pero este caso Santiago del Estero, también con un ritual satánico de por medio, también con violación y decapitación. Nada, una coincidencia macabra muy del gótico rural real, digamos. Marito Salto se llama el otro niño. Ramoncito es uno y Marito es el otro. Marito Salto, el caso fue en Quimilí, en un pueblito de Santiago del Sí, Estero. sí, lo tengo el otro caso presente. Creo que hace poco vi la historia y me impactó también la brutalidad y el rito satánico otra vez como impulsor. Lo interesante en estos casos, por lo menos en lo que respecta a estos temas que estamos hablando, es justamente que es un ritual satánico bastante extraño, porque en el medio está metido San la Muerte y el Gauchito Gil y algunos santos paganos del norte argentino. No es solamente un ritual satánico, ¿no? No es que tomaron la Biblia satánica Don LaVey o algo por el estilo y es el clásico ritual satánico, sino que es un ritual satánico que toma elementos de nuestro folclore y lo mezclan todo en una licuadora y ahí llevan a cabo, digo, esta brutalidad que hicieron. O sea, se lleva el sincretismo religioso a tal punto que no solo las religiones más populares y conocidas, sino incluso el satanismo se mezclan en este sincretismo y tenemos un ritual satánico que incluye una Biblia satánica y también incluye una estatua de San la Muerte. Marce, para cerrar esta charla, que se ha derramado bastante, pero eso es lo lindo de charlar sin límites, y preguntarte el por qué querer organizar esto que se está leyendo, que está sucediendo en la literatura ahora. Digo, ustedes lo tienen muy presente en Ciudad Ausente, lo que hicieron en Arqueología del Futuro, esto de organizar, de armar un mapa, de ver qué está pasando en la literatura actual y qué estamos leyendo y de dónde vienen los orígenes. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de organizar estos mapas de lecturas? Creo que sobre todo, por lo menos en mi caso, hablo de mi caso puntual particularmente, la idea de organizar, de armar estos bestiarios o mapas, como quieras llamar, o ruta de lectura, como quieras llamarlo, a mí me ayuda a pensar los géneros y a analizarlos de una manera un poco más profunda, géneros, subgéneros, como quieras llamarlo. Me parece que esta especie de retroalimentación, ¿no? De sumatoria de novelas, de cuentos, de incluso obras periodísticas, diferentes tipos de relatos, ayuda a pensar si realmente hay algo ahí, porque nosotros siempre que empezamos a ver qué pasa, nos pasó con la ficción extraña, bueno, che, ¿existe una ficción extraña en latinoamericana o no existe? Bueno, vamos a ver qué hay, nos tiramos de cabeza, ¿existe el gótico pampeano, el gótico rural o es algo que, un nombre lindo que se tiró? Bueno, y siempre la idea es meternos
de lleno hasta el fondo para ver si realmente hay algo ahí, sin forzar las cosas, ¿no? Si realmente se puede agrupar un tipo de literatura bajo un nombre que no importa cuál sea, en este caso es gótico rural y en el otro caso es ficción extraña latinoamericana, pero podría llamarse de otra manera. La idea es que es un tipo de literatura que tiene unas características que se comparten en un momento particular, una coyuntura, un tipo de escritores. No es casualidad tampoco el tipo de escritores que están escribiendo en este momento eh, gótico rural y ficción extraña. Son escritores que crecieron bajo la clarísima influencia del cine de terror. Te diría Carpenter, Cronenberg, la literatura de Stephen King, y se nota mucho la influencia del cine de terror, cosa que escritores previos a ellos no la tuvieron seguramente, pues estamos hablando de una época, son los 80, que es el momento en el cual proliferó el video hogareño, digamos, ¿no? Antes, para ir a ver una película, tenés que ir al cine a ver la película que te ofrecía la cartelera y nada más. A partir de mediados de los 80, acá en Argentina, o por ahí más cerca de los 90, lo que se podía hacer era ir a un videoclub y elegir lo que vos querías ver, cuántas veces la querías ver, todo el tiempo que la quieras ver. Entonces te alquilabas la película que querías, la podías ver la cantidad de veces que querías, la devolvías, la podías volver a alquilar y volver a ver, y tenías una, digamos, una cantidad de material para elegir muchísimo más infinito que ir a una cartelera de cine que tenías 3 o 4 películas. Entonces me parece que eso influyó mucho en los escritores y escritoras que hoy en día están escribiendo este tipo de literatura, tanto ficción extraña como gótico rural. Entonces, bueno, organizar en estos grupos, ¿no? En estos apartados de la literatura me parece que o por lo menos a mí me ayuda a poder analizarlo de una manera más profunda y a ver si realmente hay algo ahí, si existe esto que yo creo que existe o no. Quiero olvidar del libro del gran Gabo Ferro, Barbarie y Civilización, como un ejemplo de un libro de no ficción, un libro de historia básicamente, eh, pero desde una mirada que tiene mucho que ver con el gótico y tiene mucho que ver con la historia argentina, con los inicios de la historia argentina, por supuesto con el gaucho también y con lo rural, donde, bueno, se habla de vampiros, de monstruos y de sangre. Creo que podemos, para complementar la Misa del Diablo de Prensi y Satán de los Esteros, podemos sumar también Barba y Civilización de Gabo Ferro, ¿no? Como para rellenar un poco la biblioteca de ficción de gótico rural. Ahí podemos meter algunos libros también de no ficción sobre gótico rural. Buenísimo, Marce. Bueno, primero agradecerte. Creo que se armó un mapa, un extenso mapa en esta charla que se ha desbordado. Pero nada, agradecerte por el tiempo, por las ganas estas de organizar estos mapas de lectura que son muy necesarios para todos los que nos gusta leer por constelación, ¿no? Y no cosas sueltas. Me parece muy necesario. Te agradezco un montón. Te agradecemos desde Plástico y desde Vaciar Chat de Trinchera por estar una vez más a disposición. Y te comprometo ya en esta charla para que nos encontremos en algún momento para hablar de giallos, que me interesa un montón abordar ese género y ver qué hay en la literatura que se haya desprendido de los giallos italianos. Te comprometo totalmente y te agradezco una vez más. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que la pasé muy bien, me divertí mucho, me gusta mucho hablar de estos temas, me divierte, así que nada, la pasé muy bien, gracias. Y cuando quieras podemos hablar de Giallo, no me considero un experto en Giallo, sí me considero un fan acérrimo de Darío Argento, está sin duda entre mis directores favoritos y Suspiria está entre mis películas favoritas de la historia del cine, así que capaz no tanto de Giallo, que he visto, pero no tanto, pero sí de Darío Argento podemos hablar largo y tendido. Un abrazo para todos. En el camino, cuando todo parece perdido, siempre queda una última maniobra. Un golpe de volante, un rebaje, algo. Pero nunca el freno. Usted toca el freno y está perdido.